Encontró archivos prohibidos de la NASA y jamás volvió a ser el mismo. Imágenes reales de Marte, huellas humanas y torres imposibles los llevaron a desaparecer frente a agentes del gobierno. Y si Marte aún nos observa, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en este misterio inquietante. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas quizá más extrañas y perturbadoras de la era de Internet, la historia de Daniel Hale. Y para empezar tenemos que situarnos en una escena muy concreta. Es 22 de noviembre de 2005, Baltimore. La policía derriba la puerta del apartamento 304. Han recibido llamadas de los vecinos por un zumbido eléctrico muy raro y un fuerte olor a ozono. Y lo que encuentran dentro, pues no tiene ni pies ni cabeza. Nada. No hay muebles, no hay ropa, solo paredes desnudas, hormigón puro. Y esas paredes están cubiertas por miles de líneas de código, fórmulas matemáticas, coordenadas estelares. Y en el centro de esa habitación, un servidor informático enorme que parece ensamblado a mano. Es la fuente de ese zumbido. La escena ya se extraña de por sí. La puerta estaba cerrada por dentro con 2 cerrojos y una cadena. Las ventanas completamente selladas con papel de aluminio. Pero es que el ocupante, Daniel Hale, un ex analista de la NASA de 32 años, se ha desvanecido. Se ha esfumado. No hay rastro de él. La versión oficial, se cerró rapidísimo. Sí, lo de siempre. Suicidio, esquizofrenia paranoide y caso cerrado. Exacto. Pero es que según los informes no oficiales que hemos podido, recopilar, entre los restos de ese servidor que había explotado, los investigadores encontraron algo. Una única impresión fotográfica. Al principio la descartaron, claro. Normal. Pero un análisis forense posterior reveló algo que era imposible. Exacto. No era un montaje. Era una imagen real. Y los datos apuntaban a que se había tomado en la superficie de Marte. Y aquí viene lo fuerte. Los metadatos recuperados de los discos duros de Hale indicaban una fecha de captura, 1993. Y en 1993, oficialmente, no había ningún artefacto humano operativo en Marte. Y mucho menos. Mucho menos una persona. La foto mostraba unas torres colosales, gigantescas, y una figura solitaria con un traje espacial. La pregunta que lo mueve todo es, ¿quién hizo esa foto? Para intentar entenderlo tenemos que retroceder un año. Las fuentes que describen a Daniel Hale en 2004 pintan un retrato muy alejado de este final. Totalmente. Era un hombre metódico, predecible, casi invisible en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. De hecho, sus compañeros lo llamaban el basurero. Su trabajo era ese, digitalizar archivos antiguos, kilómetros y kilómetros de cintas magnéticas de las misiones Viking y Mariner de los 70s. Y lo fascinante de su perfil es que era un purista de los datos, un hombre de hechos. Cero fantasías. Cero. Donde otros veían caras o pirámides en las fotos borrosas de Marte, él solo veía pareidolia, ¿sabes? Juegos de luces y sombras. Su mantra, según algunos correos que se filtraron, era: Marte está muerto y ordenado. Es una ironía casi poética, ¿no? Que el destino eligiera a un hombre que creía en un planeta muerto y ordenado para desatar, lo que sea que dormitaba allí. Y ese momento llega. Es el 15 de octubre de 2004. El sistema de catalogación de Hale marca un error en una bobina magnética viejísima. La etiqueta casi no se leía. JPL 93 ERD. Y el nombre del archivo, Proyecto Amanecer Escarlata. La fecha 1993 ya era una anomalía en sí misma. La NASA había perdido el Mars Observer ese año, no tenía misiones activas allí. Pero es que el formato del archivo era aún más extraño. No era telemetría, no eran datos en bruto, parecía un archivo de vídeo comprimido. Y aquí es donde su personalidad lo cambia todo. Exacto. Cualquier otro archivero lo habría descartado, una cinta corrupta, un error y a otra cosa. Pero él no. Puso en marcha un algoritmo de descompilación, casi como un reto personal, ¿sabes? Y se fue a por un café. Y al volver, la pantalla ya no estaba negra. Había recuperado un primer fotograma. Muy borroso, por lo que parecía una tormenta de polvo marciana. Pero en una esquina, abajo a la derecha, se veía algo nítido. La huella de una bota. Y no una cualquiera. Una bota de tipo militar. En ese instante, para él, todo cambió. Dejó de ser un archivista para convertirse en testigo de algo que no debería existir. Su primera reacción, según los fragmentos de un diario que circulan por la red, fue de negación absoluta. Se encerró 48 horas intentando refutar su propio descubrimiento.
Empezó por lo más lógico, claro, las sombras. Se puso a calcular el ángulo de la luz solar en el sector de Cidonia para la fecha y la hora de los metadatos. Y lo que vio, bueno, tuvo que helarle la sangre. Las sombras de la imagen coincidían. Con una precisión de 1/10 de grado. Una locura. Eso le empujó a ir más allá. Aplicó filtros de mejora de imagen y encontró 3 puntos de luz, casi imperceptibles en el ruido digital. 3 puntos que formaban un patrón muy familiar. Perfectamente alineados con el cinturón de la constelación de Orión, tal y como se vería desde Marte en ese preciso instante. Falsificar algo así con la tecnología de 1993 habría sido... Computacionalmente casi imposible. Habría sido un engaño más complejo que la propia misión secreta. No tenía sentido. Así que, con las manos temblando, me lo imagino, inicia el proceso de renderizado para limpiar la imagen por completo. Y a medida que el polvo digital se va disipando, aparece la escena. La figura con el traje, esas torres antinaturalmente simétricas. Pero al llegar al 30% de claridad, ocurre algo. Su ordenador empieza a rugir. El procesador. La temperatura se dispara a 100 grados y él siente un dolor agudísimo en las sienes. Se aparta del monitor justo a tiempo para ver cómo le gotea sangre de la nariz. Y en ese momento, la evidencia física se convierte en puro horror psicológico. Suena un teléfono interno de la NASA. Y una voz anciana, distorsionada, le susurra: «Te están viendo a través de él. Detén el renderizado. Bórralo todo». La llamada se corta. Alea, aterrorizado, mira el identificador de llamadas. Y ve que procede de una extensión interna, el archivo 13. Una sala que llevaba 5 años precintada, desde la muerte de su único ocupante, el doctor Marcus Weber. Esto ya es un punto de inflexión total. Presa del pánico, corre hacia el archivo 13 y ve que la puerta sigue precintada, tal cual. Pero hay algo distinto. Alguien ha arañado unas palabras en la placa con el nombre del doctor. Parque Griffith. Mañana a mediodía. Y, por supuesto, él va. Al día siguiente, en ese parque, se le acerca un anciano en silla de ruedas. Es Marcus Weber. El hombre que supuestamente llevaba muerto 5 años. Y le explica que su muerte fue un montaje de la agencia para aislarlo. ¿Por qué? Porque intentó filtrar información sobre una extraña señal que venía de Marte. Y es Weber quien, supuestamente, le revela la verdad sobre el proyecto Amanecer Escarlata. ¿Que no era una misión de la NASA? No, era una operación secreta conjunta soviético-estadounidense lanzada después de que la sonda Phobos 2 captara una sombra gigantesca sobre la luna de Marte, justo antes de desaparecer. Una misión suicida, de ida, con 3 tripulantes. Pero su objetivo no era explorar, era otra cosa. No, según Weber, era un sacrificio. La señal que habían detectado en Cidonia era inteligente, pero no biológica. La describía como matemática pura, una geometría tan compleja que literalmente enloquecía a quien la estudiaba. Esas torres, le dice Weber a Hale, no las construyeron, ellos son las torres. Es una idea aterradora. La misión era un intento desesperado de aplacar a esa entidad. Enviamos a 3 personas para alimentarlos, le confiesa, para que ese virus matemático se saciara y guardara silencio. Esto ya es horror cósmico en estado puro. No hablamos de extraterrestres con naves. No, la amenaza es una idea, un concepto matemático que puede infectar una mente. Y cuando Hale enseña la foto a Weber y le dice que aterrizaron, la respuesta de Weber es: aterradora. Ese archivo no es una fotografía, es un virus, una trampa para la mente. Y ahora que lo has abierto, sabe de ti. Le da una tarjeta de memoria con las últimas comunicaciones de la misión y le ruega que lo destruya todo. Horas después, a Weber lo encuentran muerto. La versión oficial, claro, un infarto. Pero Hale no le hace caso. Su cerebro de archivista, de hombre de datos, no puede procesar algo tan... fantástico. Necesita pruebas. Exacto. Se encierra en su apartamento de Baltimore, monta un servidor propio mucho más potente y se dispone a analizar el audio de esa tarjeta de memoria. Hay un único archivo. Amanecer, última sesión. Se pone los auriculares y le da al play. Y tenemos una transcripción de ese audio. Los primeros minutos son un informe estándar del comandante. Describe un aterrizaje perfecto, el contacto visual con las estructuras. Dice: la arquitectura es increíble.
Las rocas están calientes al tacto, aunque la temperatura exterior es de menos 60 grados. Luego se oye la voz de la doctora Ivanova. Aquí el polvo no se asienta, dice, flota en el aire formando patrones geométricos. Y de repente, en el minuto 11, todo se tuerce. El comandante se calla. Y en ese silencio emerge un sonido nuevo, un zumbido bajo, vibrante, casi infrasónico. Y se oye el susurro de Ivanova. ¿Lo oís? Las paredes están cantando. Ese es el momento en que la investigación de Hale se convierte en su condena. Hace un análisis espectral de ese zumbido y descubre que no es ruido. No, es un código binario. Contiene información. Y mientras él intenta descifrar ese código, la grabación continúa, pero las voces de los astronautas se han degradado. Hablan de geometría, de ángulos que no cuadran. Hasta que uno de ellos, el sargento Davis, empieza a reír. Una risa quieta, burbujeante, que se transforma en palabras. En un idioma que no existe, Hale se arranca los auriculares, pero el zumbido no para. porque ahora está dentro de su cabeza. Comprende que está infectado. La geometría del mundo a su alrededor empieza a distorsionarse. Los ángulos rectos de su habitación le parecen incorrectos. Las líneas de las estanterías se curvan. Es una idea terrorífica. El virus no le enseña monstruos, le está desmantelando su herramienta más preciada, su capacidad para percibir y ordenar la realidad. Para un purista de los datos como Hale es el infierno. Y en su desesperación comete un último error. Busca ayuda. Se conecta a un foro de criptografía y publica un fragmento de la imagen. En menos de 30 segundos, su post es borrado, su cuenta bloqueada y su IP en una lista negra. Y en ese momento entiende tres cosas. Está infectado, está solo, Y ahora saben dónde está. pero en lugar de pánico, esto le provoca una especie de fría determinación. Al día siguiente, un sedán negro sin matrícula aparca frente a su casa. El comité, o como se llamen. Y no intentan entrar, solo observan, esperan. Y esa táctica pasiva es muy reveladora, ¿no? No actúan como un equipo de asalto para eliminar una amenaza. Parecen más bien científicos. Observando un experimento, esperan a que el proceso llegue a su fin. Esto sugiere que no solo quieren ocultar la verdad, sino que también están interesados en el resultado de la infección. Esa vigilancia es lo que impulsa a Hale a terminar su trabajo. Vuelve a su servidor y reanuda el renderizado. Lo deja trabajando durante días. La imagen supera el 50% de claridad. Y la verdad que emerge es peor que cualquier teoría. Las estructuras no son de piedra. Su textura es porosa, orgánica, fractal. No son ruinas, son cuerpos dormidos. Pero el detalle más terrible llega al ampliar la figura del astronauta. Con más claridad, Hale ve que ya no está solo. De otras figuras, altas, delgadas, sin traje espacial. Y todas lo están mirando a él. Y entonces ve el detalle final. En el cielo sobre ellos flota una esfera perfecta y negra. La nave Amanecer Escarlata. No se había estrellado. Estaba allí, observando cómo devoraban a su tripulación. Y ahí lo comprende todo. No era una ciudad. Era una granja. A partir de ese momento, el tiempo para Daniel Hale se comprime. Las notas de su diario se vuelven frenéticas. Deja de comer, de dormir. Su mundo se reduce a su apartamento, al zumbido del servidor y a ese coche negro en la calle. Empieza a convertir su casa en un búnker. Sella las ventanas, no por miedo a un asalto, sino porque la geometría del mundo exterior le causa dolor físico. Crea una jaula de Faraday con papel de aluminio. Arranca el papel de las paredes y empieza a dibujar la geometría de la imagen directamente sobre el hormigón. Sus últimas grabaciones de Ambio son escalofriantes. Creen que soy otra víctima, susurra. Pero se equivocan. No soy una víctima, soy un receptor. Describe cómo desmonta sus propios electrodomésticos para mejorar el servidor, cómo conecta baterías de coche para conseguir la potencia que necesita. Y en su última grabación revela su plan final. La figura del astronauta es un cebo, un anzuelo para que mires, y cuando miras, les das permiso para entrar. Pero yo los engañaré. Renderizaré la imagen al 100% en un nanosegundo. No les dará tiempo. El 22 de noviembre, la operación llega a su fin. El sedán es reemplazado por una furgoneta. Cortan la electricidad en toda la manzana. Dentro, a la luz de las lámparas de emergencia, Hale ejecuta su último script.
Y en ese mismo instante, la puerta de su apartamento estalla hacia adentro. En el monitor, el renderizado salta del 90 al 100% en una fracción de segundo. El servidor aúlla. Los agentes que entran se quedan paralizados por la luz del monitor. La imagen es ahora perfectamente nítida. Y las miles de figuras oscuras y delgadas se giran, al unísono, y miran directamente al observador, a través de la pantalla. Y el astronauta del centro también se mueve. Lentamente se gira hacia la cámara. Levanta una mano, la apoya en el visor de su casco. Pero debajo del cristal no hay un rostro, solo un vacío esférico y pulsante que absorbe la luz. Daniel Hale mira ese vacío y, según el informe de los agentes, se echa a reír. La misma risa burbujeante del sargento Davis en la grabación. Y en ese instante, el servidor explota. Un pulso electromagnético masivo. Cuando el humo se disipa, la silla de Daniel Hale está vacía. El CONITAC, como decíamos, encubre todo el incidente. Fabrican la historia. Pero pasaron por alto un detalle. Antes de ejecutar su último script, Hale programó un interruptor del hombre muerto. Un virus, diseñado para activarse en el momento exacto en que los sistemas del comité intentaran borrar sus huellas digitales de la red. La orden de borrado fue el detonante. Y lo genial, desde un punto de vista estratégico, es lo que contenía ese virus. No era la foto, ni el audio. Era solo el código binario de baja frecuencia que había extraído del canto de Marte. En esa última fracción de segundo, Hale no intentó probar la verdad, simplemente abrió la puerta. Diseminó esa llave no en foros, sino en el código fuente de miles de programas, en drivers de audio, en códecs de vídeo, silenciosamente. Oficialmente, el caso de Daniel Hale sigue cerrado, pero desde 2005, los foros que siguen esta historia han documentado un aumento global e inexplicable de casos de lo que llaman síndrome de percepción no euclidiana. Personas de todo el mundo que se quejan de lo mismo, que los ángulos de sus casas parecen incorrectos, que escuchan un zumbido constante y que sueñan con ciudades muertas bajo un cielo naranja. El virus que Daniel Hale liberó, según esta leyenda, sigue ahí fuera. No busca destruir. Simplemente busca. Busca mentes capaces de procesar la ecuación. Busca nuevos receptores. Lo que nos deja con una última idea bastante inquietante. La historia del amanecer escarlata nunca terminó. Simplemente cambió de canal. Y Marte sigue escuchando. Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos adentramos en la historia de Daniel Hale, un ex archivista de la NASA que en 2005, se desvaneció sin dejar rastro. Su desaparición está ligada a un descubrimiento casi imposible, un archivo que contenía una única fotografía de Marte fechada en 1993, que mostraba unas ruinas colosales y una figura humana. Oficialmente, en el 93 no había nadie ni nada en Marte. Y aquí es donde se bifurca la historia. La pregunta que nos persigue es si la espiral descendente de Hale fue la prueba del primer contacto con una inteligencia extraterrestre, o si por el contrario fue la crónica de un colapso mental completo. Uno originado no por una causa física, sino por el terror y la confusión que le provocó esa imagen. Para mí, la evidencia apunta claramente hacia afuera, a un fenómeno externo. Yo sostengo que Hale tropezó con una verdad oculta y que las pruebas físicas, los testimonios y el encubrimiento que la rodearon lo confirman. Pues yo creo que la clave está en mirar hacia adentro. Defenderé que Hale fue víctima de lo que podríamos llamar un infopeligro, un patrón de datos anómalo que actuó como un veneno para su mente, desmantelando su percepción de la realidad desde dentro. Empecemos por la prueba central, la que lo inicia todo. La fotografía. No hablamos de una imagen borrosa. El análisis forense, que se filtró años después, es demoledor. Las sombras de esas ruinas encajan milimétricamente con el ángulo del Sol en la región de Cidonia, en la fecha y hora exactas de los metadatos. Incluso se puede ver el cinturón de Orión, tal y como se vería desde allí. Esto, sencillamente, no se puede falsear. No niego la autenticidad de la foto. Lo que cuestiono es la interpretación de lo que le hizo a Hale. Pensemos en él. Sus compañeros lo describían como un hombre hiperracional, metódico, casi carente de imaginación. Un hombre así, cuya mente se basa en el orden y la lógica, ¿qué le ocurre cuando se enfrenta a algo que rompe por completo su esquema del universo? Lo que le ocurre es que empieza a registrar la verdad. Sus síntomas no eran alucinaciones.
A ver, fíjate en cómo empieza todo. Hale no ve alienígenas al principio. Lo primero que anota en su diario es que la esquina de su escritorio ya no parece tener 90 grados, que las líneas rectas del pasillo de su casa se curvan sutilmente. Él mismo lo llama síndrome de percepción euclidiana. Es un fallo interno en su propia percepción. Es el primer síntoma de que su cerebro, no el mundo, es lo que se está rompiendo. O es el primer síntoma de que está empezando a percibir el mundo tal y como es, afectado por una señal externa. Y esa señal tiene un origen. No olvidemos a Marcus Weber, el científico de la NASA que todos daban por muerto y que contacta a Hale. Él es quien le da el contexto, quien le habla de la misión secreta Amanecer Escarlata, una misión conjunta soviético-americana enviada a Cidonia. De acuerdo, hablemos de Weber. Dices que su testimonio lo confirma todo, pero ¿debemos fiarnos ciegamente de la palabra de un hombre que ha estado escondido y, según sus propias palabras, aterrorizado durante décadas? ¿No es posible que su propio trauma le hiciera interpretar esa misión secreta de la forma más siniestra posible? Su testimonio es clave, sí, pero ¿podría ser el de una víctima más de ese infopeligro? Pero Weber trae consigo más que palabras. Le entrega a Hale los registros de audio de la misión. Y en ellos se oye un sonido, un canto que los astronautas decían que emanaba de las propias paredes de las ruinas. Al analizar ese sonido, se descubre que contiene un código binario perfectamente estructurado. Eso no es ruido de fondo, no es estática, es información. Ya, pero es información con intención. Un copo de nieve tiene una estructura matemática compleja, pero no intenta comunicarnos nada. Lo que Weber describe, y esto es fundamental, es que la señal era matemática pura, no biológica. Esto apoya mi argumento. Pensemos en un infopeligro no como un virus biológico, sino como un patrón, una imagen o un sonido tan complejo y antinatural que nuestro cerebro al intentar procesarlo se cortocircuita. Es como un archivo de ordenador que no solo se corrompe, sino que rompe el propio ordenador que intenta leerlo. La mente de Hale, al intentar decodificar ese patrón imposible, entra en un bucle que genera los síntomas: el zumbido en la cabeza, las distorsiones visuales, la paranoia. ¿A los astronautas les sangre la nariz y los oídos hasta la muerte? ¿Qué es lo que le pasó a la tripulación de Amanecer Escarlata? Esto era una señal activa y a todas luces agresiva. Weber llega a decir algo escalofriante, que las torres no fueron construidas, sino que son la señal. Hablamos de una forma de inteligencia Informacional, geométrica. El hecho de que sea tóxica para nosotros solo demuestra lo radicalmente alienígena que es. Entiendo el argumento. Es una idea potente, pero me sigue pareciendo que atribuyes una intencionalidad que no está probada. La psicosis de Hale no tiene por qué ser el mensaje, puede ser simplemente el error del sistema al intentar procesar un archivo corrupto. Y esa psicosis explica perfectamente lo que viene después, su obsesión con el comité. No estoy convencida por esa línea de razonamiento. Es que ignora la variable más tangible de todas, la muerte de Marcus Weber. Horas. Después de reunirse con Hale y darle las pruebas, Weber aparece muerto. El informe oficial dice infarto, pero el forense anota algo que se intentó ocultar: sangrado por oídos y nariz. Exactamente los mismos síntomas de la tripulación y los que Hale describió al ver la imagen por primera vez. Eso no es una coincidencia, es un patrón. ¿Es una ejecución? Admito que la muerte de Weber justo después de ver a Hale es la parte más difícil de encajar en mi teoría. Es una coincidencia muy sospechosa, te lo concedo. Sin embargo, una coincidencia sospechosa no es una prueba irrefutable de un asesinato. Weber era un hombre mayor, enfermo, que vivía bajo un estrés inimaginable. La tensión de salir de su escondite, de revivirlo todo. Un infarto es trágico, pero completamente plausible. ¿Y la vigilancia? El sedán negro sin matrícula aparcado frente a su casa día y noche. ¿También es fruto de su paranoia? No, en absoluto. Pero se puede ofrecer una explicación más sencilla y que no requiere una conspiración para ocultar la existencia de alienígenas. Pensemos con lógica. Amanecer Escarlata era una misión secreta, independientemente de lo que encontrase. Hale, un simple archivista, accede a material ultraclasificado. Por supuesto que una agencia de seguridad interna, llámala comité o como quieras, va a investigarlo y a vigilarlo. Es su trabajo, contener filtraciones. La mente de Hale, ya afectada y predispuesta a ver patrones hostiles, tomó dos eventos separados, una investigación de seguridad estándar y una muerte trágica, y los unió en la narrativa de una conspiración omnipotente que lo perseguía. Es un síntoma clásico de la paranoia severa.
La renderización de la imagen al 100% no fue una alucinación privada en un cuarto oscuro. Fue un evento objetivo, presenciado no solo por Hale, sino por los agentes que echaron la puerta abajo en ese preciso instante. Los informes filtrados de esos agentes son explícitos. Describen cómo miles de entidades fractales, que antes parecían sombras en la imagen, se giraron al unísono para mirarles directamente. Fuera del monitor, vieron el casco del astronauta de la foto girar hacia ellos y revelar un vacío absoluto en su interior. Eso fue el contacto. Y la desaparición de Hale, idéntica a la de la tripulación, no fue una muerte accidental en una explosión. Fue una asimilación. Dejó de existir en nuestra realidad. Yo lo veo de una forma radicalmente diferente. Esa escena fue la culminación de su psicosis, el clímax de su colapso mental proyectado en el momento de máximo estrés imaginable, un asalto táctico a tu casa. No olvidemos su servidor, un amasijo de componentes informáticos llevados al límite, alimentados por una cascada de baterías de coche. Eso no es un superordenador, es una bomba casera a punto de estallar. Y estalló. Una explosión así genera caos, humo, un pulso electromagnético que fríe todos los circuitos y desorienta a cualquiera. En medio de esa confusión, ¿qué vieron realmente los agentes? ¿Un reflejo? ¿Una imagen residual en la pantalla justo antes de que todo se apagara? Es imposible saberlo. ¿Y el cuerpo? ¿No encontraron ni rastro de él? Y una explosión de ese calibre que fundió parte del apartamento, es perfectamente posible que sus restos no fueran fácilmente identificables. Y esta es otra posibilidad, con su mente ya completamente disociada de la realidad, pudo haber usado la confusión para escapar y desaparecer para siempre. Un hombre que ha perdido la cabeza no actúa de forma lógica. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo explicas el legado? Desde 2005, los informes médicos a nivel mundial registran un aumento lento pero constante de casos con síntomas idénticos. Miles de personas en distintos continentes, sin conexión entre sí, que describen exactamente lo mismo, el síndrome de percepción no euclidiana. Gente que se despierta y las esquinas de su habitación ya no son rectas, que oyen un zumbido de baja frecuencia constante y sueñan con ciudades silenciosas bajo un cielo naranja. Eso no puede ser una coincidencia. Es la prueba de que el código binario que Hale, en su último acto, liberó en la red, está activo. La señal se está propagando. Y yo sostengo que eso es precisamente un fenómeno de histeria colectiva en la era de Internet. Un contagio, pero no de un virus alienígena, sino de una idea. La historia de Hale, aunque suprimida, se filtró. Los detalles, los síntomas, el nombre del síndrome, todo está ahí fuera. Se convierte en un meme psicológico. Personas sugestionables o que ya sufren de ansiedad leen esta historia fascinante y aterradora y su cerebro empieza a interpretar estímulos ambiguos, el zumbido de la nevera, una sombra extraña, a través de ese filtro. Empiezan a experimentar los síntomas porque se les ha dicho que existen, se les ha dado un nombre y una causa. La infección es real, pero es una infección mental, no marciana. Para resumir, mi posición es que si uno mira el conjunto, una fotografía físicamente verificada, un audio con un código binario, un científico desaparecido que corrobora la historia, una agencia secreta que actúa con fuerza letal y una desaparición final idéntica a la de la tripulación original, la explicación más lógica, aunque sea aterradora, es que Daniel Hale contactó con algo real. Su caso es una advertencia de que el contacto puede no ser como lo imaginamos, puede ser incomprensible y fatal. Yo, en cambio, concluyo que el caso de Hale es una fábula trágica de nuestra era digital sobre los frágiles límites de la mente humana. Nos demuestra que pueden existir patrones de datos tan ajenos a nuestra neurología que al ser observados actúan como un veneno. El verdadero horror no vino de las ruinas de Marte, sino del colapso del espacio interior de un hombre cuya mayor virtud, su racionalidad, se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. Entonces, al final, la pregunta no es solo ¿qué le pasó a Daniel Hale? La cuestión de fondo que su historia nos obliga a plantear es si la humanidad está preparada para un tipo de conocimiento que podría ser fundamentalmente tóxico para nuestra conciencia. Exacto. Y si la ignorancia en ciertos ámbitos cósmicos no es una carencia, sino un mecanismo de supervivencia. La cuestión de si Daniel Hale fue un mártir que se somó una verdad insoportable o una víctima cuya propia mente fue su perdición sigue abierta y nos deja reflexionando sobre qué verdades es mejor no descubrir nunca.